Bien, está con nosotros Carlos Saavedra. Él es un comunicador, un excelente comunicador, analista político, experto en comunicación política. Yo le doy la más cordial bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Dante? Un gusto estar con vos compartiendo estos minutos para analizar lo que nos gusta, que es la comunicación y la política vinculada estrictamente a ella. Y bueno, este es el momento más importante para los que les gusta comunicación política, porque la campaña es una carrera que no perdona, no puedes fallar y además debes aprovechar lo que ocurre frente con una campaña singular en plena segunda ola, con una pandemia y bueno, con una nueva forma de hacer campaña sin poder estar con un movimiento de masas en la calle, Carlos. Mira, lo que tú planteas es central. Hay algo en lo que yo creo firmemente y en todo caso que me ha tocado trabajar y asesorar, siempre lo planteo. No existen recetas para hacer campaña, no existen fórmulas para hacer comunicación política. Sí, existen experiencias previas, pero ¿por qué no existe una receta para hacer una campaña? ¿Por qué no existe una fórmula igual para hacer campaña? Porque siempre existen contextos que son muy distintos. Lo que marca la política y lo que marca la comunicación es el contexto. No hay una sola campaña igual a la otra porque no hay una campaña que tenga exactamente el mismo contexto que otra. Eso marca definitivamente el rumbo de una contienda electoral. Pero si ya en condiciones normales las campañas eran distintas, ¿no? Hoy tenemos un contexto, pero diametralmente distinto a lo que estábamos acostumbrados permanentemente. ¿Por qué? Porque la pandemia definitivamente ha acelerado muchos procesos, ha generado crisis múltiples en la sociedad, ¿no? Y ha configurado un escenario de humor social, además, y hasta un escenario de comunicación muy distinto a los procesos anteriores. Entonces, estás viviendo una campaña particularmente muy distinta, Uh -huh. donde hay elementos de contexto que van a ser definitivos para el desarrollo de cualquier campaña electoral. Y quien sepa entender el contexto que devino a partir de la pandemia, va a ser quien tenga mejores posibilidades de conquistar el voto de un electorado en el cual el humor está muy venido menos, en el cual las expectativas de futuro son muy difíciles y que definitivamente tiene una carga de emocionalidad negativa muy compleja. Pero además de esa lógica del elector, también entender que toda la acción territorial, y esto es interesante, ¿no? Una campaña no se gana solo por los medios o solo por las redes, ¿no? O solo por el trabajo en territorio. Una campaña exitosa tiene que tener un buen trabajo en Uh territorio, -huh. tiene que tener un buen trabajo en redes, tiene que tener un buen trabajo en medios, a partir de una buena estrategia, de un buen mensaje, de un buen discurso, de buenos candidatos y de minimizar los errores. Hoy es complejo hacer el trabajo en territorio, aunque siendo sinceros, todos lo están haciendo. En todo el país, igual las fuerzas políticas, a pesar de la pandemia, están haciendo un trabajo en territorio, por ahí no tan expuesto como el que harían antes, no con mitines tan grandes, con concentraciones tan grandes, pero se sigue realizando. Yo, Entonces, creo yo, que este es un primer pantallazo para uh -huh. analizar lo que es una elección muy particular que está muy lejano a contextos parecidos que teníamos antes. Yo recuerdo el cierre de campaña del MAS, ¿no? Con Evo Morales en el aeropuerto del Trópico Cochabamba con miles de personas, algo que no se va a repetir, por lo menos dicen en los próximos meses y en los próximos años, y bueno, que choca en este momento a la gente. Ahora, ¿vos ves a algún frente, tú que estás sobre el eje, que son las ciudades más importantes, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que esté aplicando una nueva forma interesante en época de pandemia de hacer campaña? Bueno, la campaña ha obligado a
a esforzar muchísimo la creatividad de distintas candidaturas, ¿no? Ya he entendido la lógica que hoy hay que hacer eventos, hay que hacer comunicación que genere conversación en las redes y que genere conversación en los barrios, ¿no? Y el ejemplo de lo que hablábamos, por ejemplo, ayer Iván Arias escalando un, estaba escalando un Claro. edificio en La Paz, promoviendo el turismo urbano, ¿no? Entonces es algo que genera conversación. Ahora, ese límite de hacer cosas osadas que generen conversación y de hacer cosas que generen un ruido en el electorado también es un límite muy, muy fino, ¿no? Y ese límite muy fino también tiene que ser claramente previsto por los estrategas, ¿no? Porque por querer generar conversación y plantear algo que sea disruptivo, puedes generar más bien un efecto adverso en los electores, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que hay que jugar con esos temas, pero también entender que a veces si se hace algo que genera un contrasentido en el elector, nos puede jugar definitivamente en contra. Entonces, hay algunos que juegan al límite, algunos candidatos les da más la personalidad para hacerlo, otros prefieren hacer una campaña mucho más tradicional, otros, por ejemplo, lo que hacen es trasladar la lógica de territorio tradicional a las redes, ¿no? Y, por ejemplo, las redes tienen otra lógica de funcionamiento. No se trata que si yo tenía 50 distritos con 3.000 militantes, los tengo que trasladar a las redes para que repitan algo, sino que en las redes se genera conversación, se genera un contrapoder porque la opinión pública es manejada a partir del ciudadano que ha dejado su rol tradicional de ser solo receptor de la información a poder generar opinión y discusión en las redes. Entonces, estamos ante fenómenos muy interesantes que están en permanente desarrollo y que cada día merecerían ser teorizados y entendidos por la comunicación política como ciencia, pero es tan dinámico que lo que estamos viviendo hoy, Dante, seguramente va a dar para muchísimos estudios, para muchísima investigación, en cómo sobre la marcha han tenido que adaptarse la comunicación, la política, los medios a el comercio, la vida misma, a una nueva lógica por las limitaciones de acción física que tenemos y por la preponderancia que hoy han cobrado los medios. Hace unos 5 años hubo una experiencia, o 6, ¿no? Importante en Tarija en el manejo de redes, en la campaña electoral. ¿Qué tanto ha subido ese manejo en redes? ¿Qué tan importantes son las redes sociales hoy? Siguen Mira, influyendo o sea, hace 6 años decíamos que las redes iban a ser el 50-70% de lo que es una campaña, pero hoy en día se refleja eso. sí, y, y es interesante hacer la comparación de hace 6 años y, por ejemplo, hacer la comparación. La primera campaña en la que yo participé, tuve una acción más directa, eh, muy joven, recién salido de la universidad, fue el 2005. Pareciera que no han pasado tantos años, pero en comunicación política realmente han pasado pero muchísimo, ha pasado muchísimo. Lo que ha evolucionado la comunicación política en estos últimos 15 años es mucho más, te aseguro, que lo que evolucionó entre el 2005 y 1985, ¿no? O sea, los anteriores 15 años al 2005 han sido evoluciones pequeñas, cortas, sí importantes, pero lo que ha Ujú. pasado en los últimos 15 años es un salto vertiginoso. Es una otra comprensión, como te decía, no solo de la política, no solo de la comunicación, sino de la vida misma, ¿no? Antes había otras lógicas, ¿no? Y lo que se ha hecho es, por ejemplo, disputarle un rol preponderante a, por ejemplo, los medios de comunicación tradicionales. Los medios han tenido un desafío y los que se saben adaptar a la lógica digital y saben convivir
en esta nueva era son los que resultan triunfadores. Los que no entienden la nueva lógica digital se han quedado estancados y se han quedado como parte del pasado. Y lo mismo sucede con los políticos, lo mismo sucede con los productos de marketing, lo mismo sucede con todo. O sea, hay que comprender que en 5 años ha habido un salto muy importante. ¿Sí? La campaña del 2015 ya había una presencia importante de las redes, ¿no? Pero hoy es cada vez más dinámica, ¿no? Hoy, por ejemplo, plataformas como TikTok, ¿no? No estaban tan presentes como hace 6 meses, ¿no? Y hoy, si no estás en TikTok y no entiendes cómo estar en TikTok, por ahí estás perdiendo conexión con un electorado centennial que no consume medios de comunicación tradicionales, que ha dejado, por ejemplo, Facebook ya es una red social para personas mayores. De 30 para arriba, 25. De 30 para arriba. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que las redes sociales donde ya están los padres, las personas de 32, 33 años, ya no están los hijos. Claro. El hijo claro. se escapa de la red social donde está el padre. Entonces son públicos súper segmentados que tienen, además que tienen distintos lenguajes. Es súper interesante esto, Dante, porque son generaciones que se han formado de manera distinta. Claro, los niños ahora prefieren Twitch por encima de YouTube, por ejemplo, ¿no? Que es una plataforma de televisión nueva. Si tendrías que aconsejar a alguien con algunas recomendaciones, te pregunto, ¿spot o arte, por ejemplo, en Facebook? Bueno, yo, como te digo, no creo que haya una receta, ¿no? Y creo que hay que saber entender, ¿no? ¿Cuál es el material, para qué momento y para qué red? Porque yo puedo venderte algo con el mismo concepto político a través de un video muy poderoso en TikTok, que puede ser un arte en Facebook, puede ser una historia en Instagram, ¿no? Y tendré que llegar al círculo rojo de influencia a través de un buen tweet, ¿no? Entonces, hay distintas formas de comunicar, ¿no? Muchas veces es más poderoso una imagen, muchas veces es más poderoso un video, pero todo eso depende. Y el gran desafío que tienen las campañas ahora es entender esta lógica multinivel y multisegmento, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hacíamos antes? ¿No? La primera campaña que me tocó, tú construías, estudiabas al electorado, veías cuáles eran los elementos centrales, ¿no? Y tenías un spot de campaña, que era tu pieza principal. Para todos, ¿no? Para todo. Y sobre ese spot, tú definías la línea de campaña y todo el mundo hablaba de lo mismo, ¿no? Entonces, lo que te ha dado la red social es la capacidad de hipersegmentar, de nanosegmentar a tus audiencias. Tú no vas a llegar de igual manera a un joven de 18 años, ¿no? Que a uno de 25. Ahí ya hay un salto importante y estamos hablando de muy pocos años de diferencia, ¿no? Entonces yo creo que esta lógica ha complejizado muchísimo más, ¿no? Pero también te ha brindado muchas más oportunidades para hacer comunicación, ¿no? Hoy comunicar la política es un desafío mucho más complejo, es mucho más complejo, pero que también tiene muchos más instrumentos que si uno los sabe utilizar con creatividad son fundamentales, ¿no? Y no solo para el momento de las campañas electorales, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo creo que, y si tú te acuerdas antes, las oficinas de comunicación de una institución eran más o menos las oficinas de relaciones públicas, bastaba con que te lleves bien con los compañeros de la prensa y era eso. Hoy no puedes concebir, por ejemplo, que alguien gobierne si no tiene una estrategia de comunicación clara. Gobernar es comunicar, ¿no? Ganar una elección es fundamentalmente saber comunicar bien. Entonces, para eso hay que entender contextos y creo que la comunicación política está hoy más que nunca ante grandes desafíos, ¿no? Y es interesante ver cómo se desenvuelven ahora las campañas, porque y los que estamos en distintas campañas tenemos el desafío de sobre la marcha,
intentar entender esta nueva lógica y aplicarla, porque no existe el tiempo necesario para que uno pueda reflexionar, teorizar y a partir de eso aplicar. No, la comunicación política está aquí, ahora y es absolutamente dinámica y presenta retos y desafíos urgentes. Carlos, gracias por el tiempo. Nos queda mucho por hablar y espero que no sea la primera vez que podamos conversar. Bueno, nunca hemos conversado por una entrevista, hemos hablado largas muchas veces y con mucho tiempo, pero bueno, espero que no sea la primera vez que tenemos una entrevista. No, gracias a vos y siempre es un gusto hablar y de esto que nos gusta tanto. Gracias, Carlos. Gracias.